Buenas a todos, nuevo capítulo de este seguimiento exterior 2025. Tenéis un videito anterior, para los que no hayáis visto, de los primeros pasos desde germinación hasta aquí. Hemos ido un poquito atrás porque en este capítulo simplemente lo voy a centrar en lo que es el entrenamiento para conseguir un arbustito inicial, bajito, ancho y con muchas ramificaciones, como el que estáis viendo. Vamos allá. Como digo en el vídeo anterior, tenéis desde germinación hasta aquí, hasta el primer trasplante. Y es un ejemplo muy bueno porque tenemos a las feminizadas en suelo. ¿Veis con este color, con un verde poco intenso, casi tirando a amarillo? Y las autos en plena prefloración, porque veis que en la semana siguiente las autos serán el doble o triple de grandes y las feminizadas que están en suelo todavía se estarán adaptando a su nuevo sustrato. Han pasado unos 5 o 7 días desde ese trasplante inicial y solamente un riego. Este riego que veis todavía conserva el suelo un poco de humedad, no sé si aprecia en el vídeo, pero el suelo no está ni encharcado ni seco. Y por otro lado, mirad las autos, por favor, el cambio que pegan en una semana. Es verdad que unas han quedado pequeñitas y hemos podido ver que ha sido casi seguro la razón el tamaño de maceta, pero el cambio que pegan en 7-10 días es espectacular. Por otro lado, las feminizadas que estaban amarillentas con un verde muy pálido, veis el color oscuro que han cogido. Solamente con agua de manguera, con un pH que sale más o menos a 7, 7,5 y con la acidez del suelo que debe estar entre 5 y 5,5, pues más o menos se equilibra un poco ese pH en el sustrato entre 6 y 7, que no está mal, ¿eh? Podéis medir el agua de vuestro grifo, de vuestra manguera, para regar en suelo directo y darles el pH perfecto, incluso mejor. Fue un trasplante en un buen agujero labrado y preparado, como sabréis en el episodio anterior lo muestro, cómo hacer nuestro sustrato orgánico, todo lo que ayude un poco al sustrato de nuestra zona de cultivo y simplemente agua de manguera. Un riego bueno, un riego de inundación, tampoco sin encharcar, pero un buen riego para que esa primera adaptación, todas las raíces salgan de ese pan de raíces pequeñito que estaban en maceta pequeña y vayan a buscarlo alrededor para que empiece a crecer la planta de verdad. Y como veis, poco a poco, lo estáis viendo en las imágenes, que es simplemente doblar el ápice. Yo en mi caso lo doblo hacia el norte porque el sol va de este a oeste y hace como toda la circunferencia hacia el otro lado del ápice. Entonces todas esas puntitas que están debajo les da mejor la luz y mientras la punta, el ápice ya se vuelve a colocar recto, todas esas puntitas han recibido luz que han sido activadas. Y ya veréis que al principio parece que no, que es una tontería doblarla, pero poco a poco y un poquito cada día ya veréis cómo se van activando, ¿veis? Y después de 7-10 días tenéis un arbustito. Podéis combinar esto con hacer la famosa poda apical. Y aparte de ir haciendo el arbustito, pues ir ramificando, ir creando más ramas y más orbitales. Aprovecho para deciros que es la primer año que cosecho miel. Después de 2 años, los que seáis miembros sabéis que hay contenido exclusivo de apicultura para miembros. Y entre cosechas y tal me llevé unas picadas que mirad cómo me dejaron el pie. Ya me habían picado otras veces y no había reaccionado así. Si alguien sabe lo que es, pues puede que yo sea más alérgico de lo que yo me pensaba. Volvemos a la huerta, como veis, a hacer un poquito siempre lo mismo. Doblar y es que los orbitales se van saliendo. ¿Veis? Como el que está más al sur es el más largo. También en el mercado hay como unas pincitas que te hacen esto, que te mantienen el tallo doblado en la forma que tú quieras. Hay todo tipo de cosas y parafernalia para hacer entrenamientos a tus plantas de cannabis. Yo sabéis que muestro todo tipo de entrenamientos, pruebas, técnicas y tips que voy probando yo también personalmente, que no he probado y siempre muestro todo el proceso en el canal, sea una cagada o sea algo bueno. Volvemos un momento a las autos. Como veis, primera, segunda semana de floración, aquí empecé a darle los primeros riegos de Tech Bloom. Un poco de Tech Bloom, de Grotech, para fomentar esa creación de flores. Y mientras iba haciéndoles el ST también a las autos, ¿eh? Siempre que puedo, doblar un poco los orbitales, doblar la planta también hacia el norte, como hacía con las feminizadas. Y poco a poco, es verdad que depende de la variedad, sí que han sacado esos orbitales que yo buscaba. Porque es verdad que algunas se han quedado pequeñitas, solamente tienen su porrita pequeña central y ya está. Pero es verdad que las autos, si las haces bien, si no las estresas mucho, también se dejan
y es bueno para ellas hacerles LST. Volvemos a las feminizadas, entrenarlas un poquito cada día, como digo, y veis que ya algunas son mini arbustitos. Id con cuidado que con el LST, depende de las horas del día o de lo hidratadas que estén, el tallo, el tronco o la ramita no es tan elástica y no permite tanto doblarla de cierta manera. Me ha pasado de romper alguna. Y veréis que alguna pues parece que le haya hecho la apical, pero en realidad ha sido que me la he cargado intentando doblarla. Mi idea inicial era, una vez conseguido el arbustito de un tamaño considerable, empezar ahora a hacer las apicales, porque yo ya quería ramas con cierto tamaño, cierta robustez. Así que esperaremos un poquito a que el arbusto sea algo mayor y empezaremos a ramificar más. Pondremos la red, scroc o estructural, como queréis llamarlo, y empezaremos a ir dirigiendo todas esas ramas para ocupar toda la zona de cultivo de posibles puntas, ojos o cogollos en la malla. Eso lo iremos viendo en el seguimiento y lo haremos seguramente en capítulos posteriores. Primero hay que recoger, cosechar las autos. Ahora estáis viendo pues en su segunda, en su tercera semana de floración, y podemos comparar ya que las feminizadas que estaban tan pequeñas, una vez en suelo, una vez explotan, ya casi han recuperado todo el tamaño y algunas son casi más grandes que las automáticas. Justo la que estáis viendo ahora es la que me cargué y como veis parece que le echó la apical y que le falta la ápice central, pero en realidad es que me la cargué y ahora tengo que ir entrenando con un poquito más de cuidado esa, porque no se deja tanto como otras. Por ejemplo, también justo la que estáis viendo ahora es la Super Lemon Haze de Greenhouse y se nota que es un poco de las antiguas porque se estira más de lo debido, cuesta sacar esas ramificaciones orbitales, pero como veis, haciendo la misma técnica y con un poquito más de perseverancia, también he conseguido formar un arbusto con la Lemon Haze. Otro ejemplo diferente fue esta, que fue comida por un bicho, el ápice, no del todo. El bicho o el saltamontes, el caracol, no sé lo que fue exactamente, se comió un poco del ápice y la planta reaccionó haciendo un afim, que es como una apical fallida. Esto que veis que brilla de las hojas es el preventivo, el Sprucid, que estoy usando una vez por semana más o menos, y aún así veis que hay mini trips, puede haber ácaros, saltamontes, polillas. Hay que ir haciendo preventivo, señores, una vez por semana como mínimo, para luego no tener sustos. Sabéis que yo no considero que sea bueno ni recomiendo pulverizar nada en floración. Hay que llegar con la planta sana, perfecta, robusta, vigorosa y sin ninguna plaga a prefloración. Veis que aunque haya creado el arbusto, yo sigo abriéndolo, sigo entrenándolo, le hago los masajitos estos de abrir las ramas para que todos esos brotes interiores también se activen. Y, como veis, de vez en cuando, una de estas hojas solares, que da pena quitarlas porque están sanísimas y súper bellas, pero tapan todo el lado sur, este que digo, que es donde recibe la mayoría de horas de sol directo. No pasa nada, ya digo que si las plantas están fuertes, sanas, grandes, verdes, no pasa nada si le quitáis alguna hoja solar. Okay. Dios. Irme, solo quiero escapar, solo me queda la música, la Shengan. Quiero destruirme, no quiero que sea como antes, nah, eso no va a pasar. Prendo uno y sale humo de derrape. Estamos a las 8 o 9 de la tarde, veis que las hojas ya se están cayendo, no es que tengan sed, sino que ya se está haciendo de noche, solo que con el móvil parece que sea más de día, y es cuando aprovecho ahora que no reciben luz del día y están, ya que se van a dormir, para rociar el preventivo, como digo, una vez por semana como mínimo, señores. Y en el caso de que queráis regar, es también muy bueno regar a estas horas, a las 8, 9, 10 de la noche o a las 5, 6, 7 de la mañana, antes de que salga el sol fuerte. Estas imágenes de las autos como la Strawberries, la Gorilla Skittles, la Super Buff, Guava, las que estáis viendo ahora ya van por su casi 2 meses desde germinación, día 52, 55, no sé exactamente, pero veis que algunas van bastante más maduras que otras. Yo sé, es una lotería, yo sabéis que de automáticas no tengo mucha experiencia, pero bueno, me estoy adentrando un poco. Unas pegaron un estirón brutal y coincide que son las que tienen maceta mayor. O sea que, como he dicho en los shorts, yo creo que si podéis permitiros más tierra y maceta mayor, en autos siempre pues ir un poquito más sobrados, que están entre 8, 15,
Veis que han sacado 3 orbitales contados, su porrita central y poco más. Las demás, pues bueno, para mi gusto ya es un buen tamaño, ¿eh? No he tenido autos en maceta mucho más grandes que estas. Iremos entrenando y practicando las autos. Como digo en el seguimiento, Tech Bloom, Heavy Boot hasta final de cultivo, hasta la última semana, luego solo agua y poco más. Muchas gracias si has llegado hasta aquí. En el próximo capítulo más actualización de autos y de feminizadas. Tienes todos los links de mis redes aquí debajo en la descripción. Puedes hacerte miembro para acceder a mis semillas propias, asesoría personal de cultivo y planificación. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.